Comenzamos la oración de la mañana en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura para este 14º domingo después de la Santísima Trinidad, San Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 13, que dice así. Dice. ¿No? Bueno, vamos a intentar porque me olvidé los lentes hoy, así que espero que me tengan un poquito de paciencia. Decía también a los discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? ¿Cavar? No tengo fuerzas. Pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, al dejar el puesto, haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a sus deudores, a los deudores de su señor. Preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más audaces en su trato que los demás, que los hijos de la luz. Pero yo les digo: gánense en amigos con el dinero de la injusticia, para que en el día que éste les falte, ellos los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Es palabra inspirada por... Alabamos, Señor. Gracia, paz a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hemos hecho un pequeño salto en el leccionario, o sea, veníamos leyendo las parábolas de la misericordia, clásicamente son esas tres parábolas, y nos encontramos con esta, la parábola del administrador, que, bueno, ahí está la gran discusión. ¿Forma parte o no de las parábolas de la misericordia? En general se dice que las de la misericordia son esa trilogía: la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, ¿no? Que lamentablemente el leccionario lo ha saltado en cuanto a esa parábola de los dos hijos, o el hijo pródigo, o el padre bondadoso, depende del nombre que le quieran poner. Finalmente los nombres que le ponemos son también interpretaciones y para ubicar los textos, no es parte del texto. Y aparece esta parábola que tiene una complejidad importante, porque entra a jugar aquí una cantidad de elementos que chocan con nuestras formas de pensar. Claro, si venimos mirando cómo están este grupo de parábolas y decimos, bueno, vamos a mantener la integralidad del relato,
o sea, aún con la que nos falta, la del hijo menor, o la de los dos hijos, la del padre, tenemos esto que nos encontramos que al comienzo de todo, de este grupo, allá en el 15, ¿no? Cuando arrancaba la parte de las parábolas, nos daba un poquito de marco. Entonces me voy a ir un poquito para atrás en el texto bíblico, como para decir, bueno, ¿qué marco tenemos? Todos los publicanos, 15.1, ¿no? Que es donde, digamos, que comienza todo este bloque grande. Todos los publicanos y pecadores, que nosotros dijimos ya en la vez anterior que también está la posibilidad de traducir los descreídos o los no creyentes. Nosotros traducimos pecadores porque, bueno, tenemos una carga histórica de traducción, pero bueno, las posibilidades a veces son más amplias y nos hemos quedado solo con algunas. Todos los publicanos y no creyentes, digamos, habría que ver en qué es lo que no creen, probablemente en todo el sistema farisaico, se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este hombre recibe a los pecadores, no creyentes, como quieran traducir, y come con ellos. Y entonces, así abre. Y si nosotros hubiésemos seguido leyendo la cuarta parábola, esta de la del administrador, nos hubiésemos encontrado que está cerrando, cuando viene con el tema del dinero, el que es fiel en lo poco, ¿no? Bueno, todo eso, si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Ningún servidor puede servir a dos señores, bueno, todo esto. Ahora, ¿qué pasa con esto? Esto continúa y cierra, y posiblemente aquí es donde se cierra este gran bloque de sentido. Después que dice que no se puede servir a Dios y a mamón, nosotros traducimos dinero, pero posiblemente el concepto de mamón es mucho más que el dinero como lo entendemos hoy en día, bueno, como lo entendíamos, porque uno entendía el dinero como alguna forma de moneda, billete, y hoy, bueno, todo eso está mucho más diluido. Es decir, con todo el sistema electrónico, bueno, eso también cambia y cambia nuestras perspectivas y miradas del mundo. ¿Cómo llegamos a gastar todo esto, ¿no? Y bueno, después uno revisa y dice, bueno, sí, cuando puso el dedo aquí y aquí, ahora uno entiende. Cuando todavía está esa cuestión más física de que uno tiene que hacer el movimiento con el billete físico, es distinto. Bueno, esto también son cuestiones que van cambiando. Entonces, irnos atrás al siglo I en cómo lo entendían, bueno, en realidad es imposible. Si apenas podemos manejarnos con lo de ahora y los cambios, imagínense tratar de meternos en el siglo I. Pero en el versículo 14, que quedó afuera de la parábola, pero que le da el cierre a este gran bloque donde arranca con la mirada criticona de los escribas y fariseos, que dicen este hombre recibe a los pecadores, incrédulos, no creyentes, Fitzbier la traducción, y come con ellos. Cierra diciendo, los fariseos, que eran amigos del dinero, escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús. Entonces uno dice, bueno, si lo leemos de manera integral, la parábola del administrador mayordomo, porque esa sería la traducción más literal, la vieja Valera está en esto y usa palabras tal vez más cercanas a hasta ciertos conceptos que aún hoy en día están más relacionados con lo eclesiástico. El mayordomo, ¿cómo uno traduce? Infiel, sagaz, porque también las traducciones acá tienen una carga moralista que le hemos ido colocando con los siglos y que presuponemos una cantidad de cosas. El problema es que cuando uno quiere salirse del modelo, digamos, clásico y tal vez hacer una lectura más de la estructura del texto, y nos lleva a territorios inesperados, porque hace una especie de no un paralelo de cuestiones iguales, sino que traza una línea y construye un modelito, un paradigma,
y después con eso mira el otro, que uno podría decir que el otro, el del reino de Dios, porque bueno, finalmente todo esto tiene como este horizonte, esta mirada de qué es lo que llamamos reino de Dios. Entonces, claro, empezamos a cargar presuposiciones nuestras, mecanismos. Los comentarios más clásicos, y uno ahí tiene que hacerse la pregunta, si simplemente tratando de justificar algo, porque cuántas veces cuando no podemos resolverlo, que esto nos pasa a uno cuando empieza a hacer análisis estructural del texto y llega algo y dice, no, esto seguro que está mal. Y bueno, no, el que está mal es uno, que le quiere imponer al texto decir algo que construye de otra manera. Y entonces, lo que es fidelidad, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es deshonestidad, lo cargamos con nuestro propio paquete de pensamientos actuales, los nuestros y nuestras, lo que llamamos normalmente ideologías, las nuestras. Bueno, el problema es cuando nuestro sistema ideológico se vuelve en la clave interpretativa, como cuantas veces vemos. Entonces, bueno, tratemos de, por lo menos, hacernos preguntas. Parece que hay un circuito que es el de este personaje, el hombre rico, que también hay que tener cuidado porque el hombre rico como figura en el texto no necesariamente tiene que funcionar siempre de la misma manera, pero que funciona con cierta lógica, donde el administrador hace una picardía que algunos comentarios clásicos, Fitzgerald por ejemplo va a decir, bueno, que el uso de época, y hay que tener cuidado que no sea simplemente una justificación, era que los administradores podían agregar a la deuda su propia comisión, que a veces eran muy altas. Entonces lo que dice Fitzgerald es, bueno, lo que hace es su comisión, toda su ganancia, la da de baja, está dispuesto de perderla a cambio de lograr otra cosa. No es malo el pensamiento y él toma entonces ejemplos de otros lados, de Egipto y la India, donde esto hay otra documentación que está fuera del texto bíblico, donde estas cosas aparecían. Inclusive había una forma de llevar estas formas, digamos, de deudas contables un poquito distinto a como lo hacemos hoy en día. En 2000 años las cosas cambian. Es una posibilidad de lectura interesante también. El análisis de estructuras nos lleva a otro territorio mucho más complicado. Pero en este, primero, digamos, también es interesante que el, entre comillas, vamos a tomar un poco la traducción clásica, el injusto es la mejor traducción, pero siempre no, pero tendemos a traducir deshonesto, que no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, porque no hay una descripción. Le han ido con cuentos al dueño y el dueño sobre esto ha tomado decisiones, que también uno dice, bueno, ¿qué es esto que me vienen a decir? Sobre cuestiones que son presuposiciones también toma decisiones y uno dice, bueno, pero lo justo necesita algún tipo de base un poquito más objetiva, ¿no? No solo sobre suposiciones o cosas que parecerían ser. Uno debería tener la data y por lo menos tener algún tipo de investigación que dé la data. Claro, pruebas realmente fehacientes que uno puede hacer, si no uno termina pareciéndose, no sé, al Consejo de la Iglesia Evangélica Luterana Unida, uno termina pareciéndose, pero bueno, uno tiene que tratar de estar más cerca de lo que está ocurriendo en el texto. Y entonces, aquí el problema es, le han ido con cuentos, y puede ser que sí, puede ser que no, pero el mayordomo, si vamos por esa línea, toma, y pues vamos a ver si nos podemos meter en la otra y que no se nos haga demasiado largo y que nos deje preguntas, porque finalmente lo que necesitamos es que el texto bíblico también nos deje preguntas, porque eso nos hace salir de lo común.
y nos hace salir también de lo que llamamos un poquito nuestra zona de confort de todos los días y nos hace por ahí ver otras cosas y no quedarnos atrapados en lo de siempre, atrapados y atrapados. Entonces, claro, si vamos por esa línea, decimos, bueno, el administrador ha resignado toda la ganancia, que también ahí el texto juega con el dinero injusto. Entonces habría que ver, bueno, cómo funciona todo esto. ¿Qué sería la queja tal vez? Tal vez porque el texto no lo dice. Entonces hay que tener cuidado cuando afirmamos cosas. Pero ¿estaría cobrando mucho de más en su propia ganancia? Bueno, en algunos casos parece que si eso es como el texto lo está construyendo, bueno, parece que por lo menos su ganancia era generosa. No lo sabemos. Pero si estaba haciendo eso, resignó todo en función de un bien mayor, lo cual no estaría desligado de otros temas bíblicos. El que encuentra un tesoro en el campo, dice, lo entierra, va y junta la plata y compra el campo. El que busca la perla de gran precio vende todo para adquirir la perla de gran precio. Es decir, en el relato evangélico hay mucho de esto. Es como que en este paralelo, y hay que tener cuidado de que muchas veces le cargamos las tintas negativas a la mirada de mundo, y una cosa es el mundo como cosmos, como creación de Dios, que es algo bueno, y las estructuras que fabricamos los seres humanos, que no suelen ser tan buenas. Entonces a veces tenemos también esa confusión de términos. Pero cuando hacemos esa distinción, decimos, bueno, cómo resignar cuestiones, entre comillas, de lo cotidiano en función de aquello que el texto lo trae, las moradas eternas, porque hay casi que es raro, porque el administrador, por lo que está haciendo, no está buscando las moradas eternas, sino que cuando no tenga dónde ir, tener una mesa donde ir a comer. Tal vez es distinto a cómo lo pensamos hoy en día. Ser parte y ser invitado en la casa es justamente no solo, bueno, alguna vez bueno, en alguna época decíamos un asadito, ahora diríamos alguna sopita, pero bueno, comida al fin y agradecidos de tenerla siempre, ¿no? Es decir, no es eso, sino que el ser incorporado a la casa, ser recibido en la mesa, como arranca al comienzo, tiene un sentido mucho más profundo al que le damos hoy en día. Si nosotros miramos Lutero en el Catecismo, cuando habla de la cuestión de familia, que hoy tratamos de traducir como economía, porque hoy nuestra idea de familia es el grupito pequeño de una partecita que vive en un entorno chiquito comparativamente, pero el modelo de familia del siglo XVI que encontramos en el Catecismo de Lutero es la finca. O sea, la familia son todos y todas. No es solamente esa idea de que después va a venir construyéndose en el tiempo y que va a tomar un formato papá, mamá, niños, que tiene que ver mucho con ciertas formas de producción de trabajo y la familia que se fue reduciendo, donde casas donde también estaban las generaciones mayores, eso fue desapareciendo, es decir, donde las generaciones mayores criaron a las generaciones jóvenes y luego las generaciones jóvenes cuidaron de las generaciones mayores. Todo ese modelo simplemente fue desapareciendo, más allá de que podamos tener nostalgias o no, depende de las experiencias que cada uno ha tenido con las personas mayores, que tampoco han sido necesariamente los dulces y dulces viejecillas, ¿no? Porque bueno, después ahí empieza uno a encontrar las otras cosas. Pero en medio de todo esto, estos modelos sí tienen un poco de algo que ver con estos textos. Entonces, que uno sea recibido en la mesa es más que ese ratito de la comida, es ser parte de una comunidad. Por eso el Nuevo Testamento conecta y vamos a tener que, estamos leyendo Lucas, vamos a pasar al libro de los Hechos donde, digamos, es el tomo 2 del Evangelio según San Lucas, por decirlo de alguna manera, donde
La comunidad cristiana, la comunidad de fe, de esas primeras incipientes comunidades, justamente tienen este cuidado de los y las más necesitadas, especialmente las porque las viudas que quedaban justamente sin nada y a la deriva, no porque no haya habido legislación en la época, porque uno dice, no, lo que pasa es que no había obra social. Bueno, obra social como la moderna, no. Bueno, la moderna, bueno, más o menos también, pero tendrá lo suyo. Pero sí había. Lo que pasa es que, como dice Marta, se aplicaba mal. Algunos se quedaban con las herencias de las viudas, ¿no? Que justamente es el grupo de los que eran los que tenían amor por el dinero. Porque Jesús después va a decir, hay de los fariseos que se quedan con las herencias de las viudas. O sea que todo esto está. O sea, no es que digamos, bueno, no, en aquella época no había jubilación, no había... No, no, sí había. Y se administraba que se le quedaban algunos otros. Supongo que no tiene nada que ver con... no me voy a meter en eso ahora. Entonces, claro, la comunidad de fe termina siendo una comunidad de cuidado mutuo, que era más que decir, bueno, vamos a orar por él y la que por supuesto que debe hacerse, pero era también decir, bueno, ¿qué pasa con él si no tiene para comer? ¿No? Bueno, esa integralidad del libro de los Hechos posiblemente acá está un poco en el escenario. Lo que está haciendo dentro, entre comillas, del marco de las estructuras injustas, las estructuras corruptas, digamos, de lo que hace el administrador es, bueno, tratar dentro de ese modelo de asegurarse algo. Entonces, ahí uno podría leer que lo que viene como no como contrapartida, sino como una contrariedad, no una contradicción, sino una contrariedad que aparece cuando Jesús dice, bueno, ¿cómo entonces funciona con las moradas eternas? El problema estructural de esto es que lo que no es de nuestra mirada moralista, siglo XX-XXI, posiblemente seguimos mirando negativamente a lo que ha hecho el administrador, asumiendo una cantidad de cosas que el texto nunca puso sobre la mesa. Se las cargamos nosotros de nuestros modelos ideológicos. Y no aprender de pronto que aquello que recibimos, porque a veces tenemos la idea de que es aquello que poseemos, y después nos damos cuenta que aquello que se posee se tiene un rato y de pronto se deja de poseer, puesto en esa mirada de bien común, conecta con tal vez esta lectura de que lo eterno se hace parte del presente. Pensar en una mirada donde el bienestar común se resuelve, que ha garantizado el administrador sagaz, injusto, o sea, como quieran llamarlo, el administrador sagaz sí leyó que garantizando un bien común de los demás, se garantizaba a él un lugarcito donde ir a comer. Bueno, y eso son, dice Jesús, que son más astutos, es decir, que los que son parte del reino, que en lugar de generar los bienes, y ahora uno puede decir, bueno, serán los bienes espirituales, ¿no? Están las dos cosas ahí, es decir, puestas en común, también uno es parte entonces de que eso que es lo común también cuidará de uno. Bien, la parábola es compleja porque si las leemos como 4 parábolas, no la trilogía sino la tetralogía de las parábolas, en general en las otras quien va apareciendo es Jesús. Aparece Jesús, la imagen de Dios, la imagen de Jesús. Entonces, bueno, ¿dónde está Jesús en esta parábola? Bueno, está funcionando con aquel que está siendo denunciado por desperdiciar los bienes de Dios. O sea, los que van con el cuento a decir que
la gracia de Dios está siendo desperdiciada. Del mismo modo que con el hijo menor, del mismo modo que se puede criticar al que tiene 100 ovejas, el de las monedas es más chiquito, no se puede estirar tanto. Pero esa es una beta para seguir pensando. Si aquello que, entre comillas, debe aplicarse en cuanto a la mirada del bienestar que significa el reino de Dios, no lo estamos. Y ahí nos podríamos ir a otra parábola que no lo vamos a hacer hoy, que es la de los talentos, el que tenía uno solo y en lugar de hacer algo con eso, lo entierra y que cuando vuelve el dueño se liga una cepillada importante. Bueno, una parábola muy compleja, pero que nos deja pensando, con aquello que recibimos, ¿cómo lo gestionamos en función del bien común, a fin de que en lo más básico siempre haya algún lugarcito donde nos reciban con un plato de sopa, y en los niveles más altos sea esa participación ya de esa plenitud del reino de Dios que anhelamos? Que así sea. Amén. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía brilla en la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía las une en la